Hoy nos preguntamos algo profundo. ¿Es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un ángel destinado a guiar a su pueblo, o es un enigma con luces y sombras? Usaremos el tarot, esa llave ancestral que revela los secretos del alma, para desentrañar la verdad. El destino de un hombre y el destino de una nación están a punto de ser revelados. La justicia es el símbolo del equilibrio y de la búsqueda de lo correcto. En el caso de Bukele, esta carta nos habla de sus acciones como líder. Decisiones firmes, muchas veces necesarias para estabilizar un país plagado de violencia. Sin embargo, en el tarot, la balanza de la justicia no es perfecta. Siempre hay un precio que pagar por cada acción. Bukele ha logrado reducir drásticamente los homicidios, una hazaña que muchos ven como justa y necesaria. Pero la espada de esta carta apunta hacia arriba, recordándonos que la verdadera justicia implica responsabilidad y transparencia. ¿Es su justicia equilibrada o tiene un peso desmedido hacia un control absoluto? La justicia también invita a reflexionar. ¿Hasta qué punto un líder puede tomar medidas extremas sin caer en el despotismo? El diablo es una carta compleja y poderosa. No representa maldad absoluta, sino las tentaciones que surgen con el poder. Aquí vemos reflejado el magnetismo y la influencia de Bukele, que muchos ven como un salvador. Pero el diablo también señala cadenas, ataduras invisibles que unen al líder con sus decisiones y sus ambiciones. En esta carta, Bukele aparece como un líder que ha seducido a la multitud, con promesas de seguridad y modernización. Sin embargo, esta figura también nos advierte que el poder puede ser adictivo y que la tentación de controlar y dominar podría superar incluso las mejores intenciones. El tarot nos invita a reflexionar. ¿Es Bukele un líder guiado por ideales puros o un estratega que ha aprendido a utilizar la oscuridad para mantenerse en el trono? La siguiente carta es el Sol. El Sol es una carta de claridad, éxito y esperanza. Para Bukele simboliza sus logros indiscutibles, la transformación de El Salvador en uno de los países más seguros de la región. Pero el sol no solo ilumina, también puede cegar. ¿Estamos viendo a un líder que realmente guía con luz y verdad, o estamos deslumbrados por una narrativa cuidadosamente construida? Esta carta también habla de renovación. ¿Está Bukele en una etapa de cambio positivo, o el brillo del sol oculta sombras más profundas? La combinación de estas tres cartas es un enigma en sí misma: justicia, diablo y sol. Tres arquetipos que juntos cuentan una historia de equilibrio, tentación y éxito. Pero, ¿es esta historia la de un ángel enviado para salvar a su pueblo? ¿O la de un líder enfrentando sus propios dilemas entre la luz y la oscuridad? ¿Qué secretos guarda el corazón de este hombre que ha cambiado el rumbo de una nación? El tarot no dicta sentencias, revela caminos. Lo que vemos en Bukele es un reflejo de nuestra propia humanidad, un equilibrio constante entre el bien y el mal, entre la ambición y el altruismo. Si es un ángel, es uno que camina entre sombras. El tarot nos invita a reflexionar, a cuestionar lo que creemos saber, y en ese cuestionamiento encontramos no solo respuestas sobre los líderes que nos guían, sino también sobre nosotros mismos. Porque al final, el ángel y el diablo siempre coexisten en el alma humana. Recuerda que las cartas del tarot no solo hablan de líderes y eventos, también nos hablan a nosotros. Nos muestran nuestras luchas internas, nuestras luces y nuestras sombras. Nos enfrentamos a nuestra propia dualidad en cada decisión, en cada paso que damos. La verdadera sabiduría está en reconocer los caminos que se revelan ante nosotros. Porque, al final, el tarot no es solo un espejo del destino, sino de la esencia misma de quienes somos. Si te fascinó esta lectura, suscríbete a Franja Mística y comparte este video con quienes buscan respuestas más allá de lo evidente.
Aquí seguimos explorando lo místico, lo oculto y lo humano. Porque el próximo misterio puede ser el tuyo.